este día, amados hermanos, el Evangelio del día. En este día vamos a hablar un poquito acerca de un tema que hay personas que lo toman para confundir a los católicos. El tema es: no llamen a nadie sobre la tierra Padre. Hay personas que al leer esta cita bíblica que vamos a meditar a continuación, que al leer esa cita bíblica se confunden y entonces dicen que decirle a los sacerdotes Padre, decirle sacerdotes, es un error que no es bíblico, y para eso toman el Evangelio de San Mateo capítulo 23 versículo 9. De eso vamos a hablar en este Evangelio. Ustedes no llamen a nadie Padre sobre la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. En este día compartiremos el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 1 al 12. No llamen a nadie sobre la tierra Padre, dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué los católicos desobedecen la palabra de Dios diciéndole a los sacerdotes: bendición Padre, buenos días Padre, buenas tardes Padre? Si la Biblia dice que no llames a nadie Padre sobre la tierra, ¿por qué los curas de la Iglesia Católica se dejan llamar padres? ¿Será que no leen la Biblia? ¿Será que no meditan la palabra de Dios? ¿Será que no aprenden de las Sagradas Escrituras? Eso lo vamos a meditar en este Evangelio de San Mateo capítulo 23, versículo 1 al 12. Quédate para que conozca la respuesta cuando alguien te haga esa pregunta. Hoy, con la palabra de Dios, con la Santa Biblia, vamos a meditar este tema. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipe de Gomorra. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Apártense de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 49 vamos a responder todos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Todos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tu rebaño. Todos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citan mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia
y echas en saco roto todos mis mandatos? Todos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo lo salvaré al que cumple mi voluntad. Todos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados, difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que lo vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No dejen que lo llamen guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y dámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Porque hoy vamos a hablar acerca del tema no llamen a nadie sobre la tierra Padre. Y este tema hace que los católicos se pongan a pensar. Bendiciones, Padre, lo queremos mucho. José Espinosa, que el Señor le bendiga. Gracias por compartir con nosotros en este en vivo. Este tema hace que los católicos se pongan a dudar, porque los protestantes llegan y dicen, bueno, al leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 9, que es el que meditamos hoy, llegan y dicen, a ver, la Biblia dice que no llamen a nadie, y nadie es nadie. Sobre la tierra a nadie lo llamen Padre. A nadie lo llamen Padre. Y porque los católicos desobedientes le dicen a los curas, a ver, ¿cómo le dicen ustedes a los sacerdotes, a los curas? ¿Cómo llamas tú al sacerdote de tu parroquia? ¿Cómo le dices? La Biblia dice en San Mateo capítulo 23, versículo 9, que es el evangelio que vamos a meditar hoy, que a nadie llamen Padre. ¿Y cómo le dicen los católicos a los curas? Aquí por aquí, muy bien, Araceli dice Padre, Tomás dice, le decimos Padre, Joaquín dice, así que se responde con seguridad. Amén. Aquí por aquí, Yamile dice Padre, 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 Padre. A los curas le decimos Padre. Saludos, Padre. Bendiciones, Padre. Claro que sí. Y entonces el evangélico, el evangeliquito, para meterle piojos a los católicos, dice, los que llaman Padre a los curas son los católicos. Yo les voy a leer esta cita, San Mateo 23, 9, y con esta cita voy a hacer que los católicos dejen la Iglesia Católica, descubran la verdad y se vengan con nosotros al Evangelio de Dios. Y se va donde el católico, ¡epa! Maricruz dice, Padre, lo llamo Padre desde que tengo uso de razón. Claro, a los sacerdotes le decimos Padre. A mis compañeros sacerdotes, pues yo les digo Padre. Sí le decimos Padre, claro que sí, desde que tenemos uso de razón, sí. Y entonces llega el evangélico y dice, católico, abra la Biblia, lea San Mateo, capítulo 23, versículo 9. Vamos a buscarla. Aquí tengo la Biblia. Usted busque la Biblia y escriba, para que no se deje confundir, para que no le pase lo de Kung Fu y ande todo confundido. San Mateo, capítulo 23, versículo 9. Y el evangélico agarra la Biblia y le dice al católico, no llamen a ningún hombre sobre la tierra Padre, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Cierra la Biblia y le dice al católico, la Biblia dice en San Mateo capítulo 23, versículo 9, que no llamen a nadie sobre el católico. Y el católico se queda y le dice, ¿y usted cómo le dice a los curas? Padre. Y el católico suma, resta, multiplica, divide y dice, pues sí es verdad. ¿Qué voy a hacer? Hay uno que dice, Padre, eso no es importante, no hable de eso. Ya lo veré. Cuando su hijo le esté preguntando sobre el tema, cuando su esposa esté bien confundida sobre el tema, cuando su amigo o su esposo esté bien confundido sobre el tema y tenga bastante piojos en esa cabeza y esté bien confundido y no sepa qué hacer y los protestantes lo estén atacando y le estén diciendo no llames a nadie sobre la tierra Padre, ya lo veré buscando este tema para aprender. No es relevante para usted, pero la Biblia enseña que sí es importante. No digan que nada que esté en la palabra de Dios no es relevante. Debe ser sinvergüenza. Claro que sí lo es. Y usted sabe quién lo escribió. Vagabundo sinvergüenza. Aprende a respetar la Biblia. Que no es importante. Por este tema de no llamen a nadie sobre la tierra Padre, muchos católicos se han ido a la secta protestante. ¿No es importante?
Por este tema de no llames a nadie sobre la tierra padre, muchos católicos se han apartado y están confundidos, ya ni a misa van. ¿No es importante? El diablo te cierra los ojos y te coloca una venda para que tú digas, ese tema no es relevante, ese no es importante, necesitamos tema de conversión. ¿Acaso no todos los días no predico tema de conversión? ¿No predico todos los días tema de llamamiento? ¿No predico todos los días la palabra de Dios para que nos convirtamos? Claro que sí. Y hoy que estamos hablando de este tema, algo tenía que decirte el diablo para que escribieras eso. Mucho cuidado. Y llega el protestante a confundir al católico, y el católico se confunde y no sabe qué decir. Es verdad, yo desde que me conozco yo llamo a los sacerdotes padre. ¿Qué voy a hacer? Vino el protestante, lo engañó, vino el protestante, lo confundió, vino el protestante, le sembró la cizaña y se fue. Y el católico, la Biblia dice que no llamen a nadie padre, y entonces van los católicos y ya no le dicen padre, epa Marco, epa Cristóbal, epa José Gregorio, epa, oye, ya va, vamos a ver si es verdad, leamos la Biblia bien, escudriñemos las Escrituras como Dios manda, leamos las Sagradas Escrituras como Dios quiere, no estemos inventando cosas que no dice la Biblia, no nos dejemos guiar por textos protestantes y doctrinas protestantes. Miren cómo dice el Evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo capítulo 23, versículo 1 y siguiente. Y cuando llegue al tema del Padre se los voy a explicar. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos tenían un lugar donde se sentaban para dialogar, para hablar sobre la ley. Era la cátedra de Moisés. La llamaban la cátedra de Moisés porque los escribas y los fariseos querían hacer el papel de Moisés, cumplir el hecho de escribir leyes y darle normas al pueblo. Por eso Jesús le dice, Mateo por allá 23, fariseos hipócritas, sinvergüenza, raso de víbora, colocan cargas bien pesadas sobre la gente y no mueven ni el dedo de ustedes para mover esas cargas. Se sentaron los escribas y los fariseos en la cátedra de Moisés y Jesús dice, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Enseñanza. Nosotros debemos tener palabras y debemos tener acciones que sean iguales. No podemos decirle a la gente no fume droga y nosotros seamos unos drogómanos. No se emborrache y nosotros seamos unos borrachos. No vayan a brujos y andemos con contras. No digan groserías y seamos unos groseros. No digan mentiras y nosotros seamos unos mentirosos. Se han unido los escribas y los fariseos, hagan lo que les digan, lo que les manden, pero no imiten sus obras. Y aquí a los católicos que andan viendo cuál es la caída del sacerdote, cuál es la caída del misionero, cuál es la caída del coordinador del grupo, para andar mal, para hacer las cosas mal. ¿Cuál es la caída de la persona? Para señalarlo, para apuntarlo y para criticarlo. No, señor. Si su papá, si su mamá le dicen a usted vaya por buen camino y ellos se van por mal camino, ellos le van a entregar cuenta por irse por el mal camino. Nunca es justificable decir, yo soy borracho porque mi papá era un borracho, yo soy alcohólico porque mi papá era un alcohólico, yo soy drogómano porque mi papá era un drogómano, yo soy chismosa porque mi mamá era una chismosa, yo salgo mal vestida porque mi mamá era mal vestida. Jesús dice, no hagan eso, eso no está bien. Hagan lo que les diga, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Dicen una cosa y hacen otra. No podemos ser fariseos. Oigan, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados, difíciles de llevar, los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ni con el dedo los quieren mover. Eso hacían los escribas, eso hacían los fariseos. Todo lo hacen para que la gente los vea, para que la gente los aplauda. Eso es un escriba, eso es un fariseo. Aquel que hace todo esperando que la gente le diga bravo, bien hecho. Y si le dicen está mal o está feo, se pone bravo.
Y si le dicen no me gustó, se enoja. Y si le dicen, uy, eso quedó mal, delicadito, se pone fúrico. Y si le dicen eso no sirve, ese trabajo que usted hizo lo puede hacer hasta un niño, ese trabajo que usted hizo es el peor trabajo que yo he visto, se pone fúrico, molesto, toda palabra contraria le molesta. Espera solamente aplausos. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Dice la palabra de Dios que la mentalidad del escriba y del fariseo, que la mentalidad del escriba, del fariseo era sentirse grande y superior a todos. Que la gente le dijera maestro. Claro, maestro es el que enseña. Que la gente lo llame maestro. A Jesús lo llamaba maestro, pero no lo llamaba maestro porque Jesús andaba diciendo, diga que yo soy su maestro, diga que yo soy su maestro, diga que yo soy su maestro. No, a Jesús lo llamaba maestro porque tenía discípulos. A Jesús lo llamaban maestro porque era una persona que daba un buen ejemplo. Miren, los maestros en el tiempo de Cristo, los que dirigían, los guías, los que dirigían la comunidad espiritualmente, estaban reunidos en la cátedra de Moisés y todos se reunían. Y los discípulos, los alumnos, llegaban a la cátedra de Moisés y miraban todos los maestros. Por eso San Pablo dice, yo fui alumno, discípulo de Gamaliel, un maestro, un doctor en las Sagradas Escrituras y el mejor del tiempo. Y los discípulos decían, me gusta cómo hace este, me gusta cómo predica este, me gusta cómo es aquel, me voy a ir con este, me voy a ir con aquel. Y eso eran los maestros. Se colocaban en la cátedra de Moisés y llegaban los muchachos jóvenes, querían aprender de leyes. No es como ahora que la universidad, hay facultades para esto, para esto, para esto, usted va a un aula. No, allá se escogían los maestros, se escogían los profesores, los alumnos escogían quién le iba a dirigir y llegaban para allá. Y entonces estaban los fariseos allá bien hechones, bien pulidos, bien pintados, bien parados. Y aquí estamos los maestros, y llegaba el alumno y decía, yo quiero ser su discípulo, yo quiero ser su discípulo. Y a ellos les encantaba tener discípulos, y a ellos les encantaba que los llamaran maestros. No cabían por la puerta de la felicidad. Bueno, con Jesús fue diferente. Jesucristo, el Señor, Jesucristo, nuestro Salvador, no se paró allá en la cátedra de Moisés. Jesucristo se fue a buscar a los pescadores, ¿no se acuerdan? Pedro, Santiago, Juan, Andrés. ¡Epa! ¡Vámonos! Dejen las redes, dejen la barca, vámonos. Saqueo, deja el puesto de cobrar impuestos, vámonos. ¿Se acuerda que le dijo al joven rico, vende lo que tiene y después ven y sígueme? Jesús lo llamaba. El hombre, el endemoniado que estaba por allá poseído en la región de Decápolis, ¿se acuerda? Que se le salieron los espíritus, le metieron a los cochinos y lanzaron los cochinos, la manada de cerdos, una legión, ¿se acuerdan? Cuando estaba en el sano juicio y el le dijo, Señor, yo quiero seguirle. Jesús le dijo, no, vaya para su casa. Yo no soy de ese tipo de maestro, yo llamo a mis discípulos. Jesús los llamaba. Todos fueron llamados por Cristo. Todos, Jesús le dijo, vengan. Era otro tipo de maestro. Los maestros del tiempo de Cristo estaban acostumbrados a que la gente los viera con respeto y dijera, náguara, este maestro para mí es como un Dios. Este maestro para mí es como lo mejor. Este maestro para mí quita el lugar de Dios. Y decía, ustedes, Jesús en Mateo 23 le decía a los fariseos, ustedes recorren mar y tierra buscando un adepto, un discípulo. Y después que lo encuentran lo hacen hijo de la perdición, hijo del demonio, peor que ustedes. El discípulo obedecía a lo que el maestro dijera. Y si el maestro le decía las cosas mal, el discípulo le hacía caso. Y entonces Jesucristo, cuando ve que los maestros, que eran los fariseos, que eran los saduceos, que eran los doctores de la ley, estaban
haciendo cosas malas. El maestro estaba cometiendo errores. El maestro estaba colocando su manera de pensar por encima de los otros. Le dijo, no señor, a nadie sobre la tierra ustedes llamen maestros. Esos fariseos les gusta que lo llamen maestros. Esos fariseos les gusta que lo llamen yo no sé qué, les gusta que lo llamen yo no sé qué. Doctores, padres, no los llamen a ellos porque ellos le están quitando el lugar a Dios. La enseñanza de San Mateo capítulo 23 versículo 9 no es que usted no le puede decir a su papá papá o al cura padre. Es que usted no puede quitarle lugar a Dios por dárselo a un hombre. Y por eso Jesús dice, ustedes anulan el mandamiento de Dios diciendo lo que puedo darle a papá o a mamá, lo de carro, corbán o ofrenda del templo. Así lo anulan. Claro, Dios había dicho en Éxodo capítulo 20, honra a tu padre y a tu madre. Llegaban los fariseos que se lo tiraban de maestro y decían, al papá y a la mamá no hay que darle nada. Lo que usted vaya a darle a su papá y a su mamá, denlo como ofrenda al templo y listo, ya eres salvo. La palabra de Dios decía que había que honrar padre y madre. Los maestros decían que no había que darle nada. Jesús dice, ustedes anulan las tradiciones, ustedes anulan el mandamiento de Dios. Y por eso Jesús llegó a decir, no los llamen maestros. A esas personas que quieren cambiar el evangelio, que quieren cambiar la palabra de Dios, no se deben llamar maestros. Ya saben por dónde vamos. Y ya les voy a explicar San Mateo capítulo 23, versículo 9. Y entonces Jesús, como les decía, llega y dice, no llamen a nadie maestro. A esos que le quieren quitar el lugar a Dios, a esos que se creen más que Dios, esos no son sus maestros, esos no son sus padres. La palabra de Dios quiere decir que a ningún cura lo podemos llamar padre. Eso es mentira de los protestantes. La palabra de Dios quiere decir que a ningún profesor lo podemos llamar maestro. Eso es mentira de los protestantes. La palabra de Dios quiere decir que no podemos tener un guía espiritual. Eso es mentira de los protestantes. Cuando usted lee el texto de las Sagradas Escrituras, usted se va a dar cuenta que Jesús se refiere a los escribas y a los fariseos que querían quitarle el lugar a Dios por hacer normas, por hacer leyes. ¿Y cuál es el texto? Miren, San Mateo capítulo 23, versículo 9. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Jesús dice, está mal que usted anden llamando maestro a esas personas que quieren quitarle el lugar a Dios. No se dejen llamar maestros. Ahora, en el mundo entero, no sé cuál será el día, pero si alguno se sabe el día, me lo dice para yo decirlo, pero no sé cuál será el día. Hay un día en el año que se celebra el Día del Maestro. Hay un día, ¿cuál es? No lo sé. Hay un día en el año, que se celebra el Día del Maestro. Y felicitamos a los maestros, y en las escuelas hay maestros, y en los liceos hay maestros, y en las universidades hay maestros. Jesús dice, no se dejen llamar maestros. Entonces el maestro tiene que decirle a los alumnos, a mí no me digan maestro, a mí no me digan profesor, a mí no me digan eso. Y cuando el alumno llega y dice, epa Pedro, el maestro le dice, ¿cómo que Pedro? Profesor Pedro. Epa María, ¿cómo que María? Profesora María. 15 de mayo se celebra en México, por aquí dice Abel Ramos. El 15 de mayo, padre, el 15 de mayo, bueno, en México se celebra el Día del Maestro el 15 de mayo, no sé en otros países. El 15 de mayo, bueno, aquí el 14 de mayo, el 14 y el 15 era, porque aquí dice que los dos el 14 y el 15. Y se celebra el Día del Maestro. Y dice la palabra de Dios, en cambio ustedes no dejen que nadie los llame maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. Significa que a las personas que hoy día se han graduado, han estudiado, se han preparado en una materia en Guatemala el 25, padre, el 25 de junio. Oiga, significa que a ningún maestro de universidad, de escuela se le puede decir maestro. ¿Significa que a ningún profesor se le puede decir profesor? Pues no. ¿Acaso los protestantes
no van a las escuelas? ¿Acaso los protestantes no van a los liceos? ¿Acaso los protestantes no van a los colegios o a las universidades? Y dígame usted, ¿cómo llaman los protestantes al que le da clase? A ver, dígame. ¿No le dice maestro, no le dice profesor? Sí. Entonces, los protestantes están desobedeciendo a la palabra de Dios porque le dicen a los profesores maestros. Le dicen a los maestros profesores. Ay, sí. Jesús está refiriendo a los escribas y a los fariseos que hacen cargas bien pesadas, que se sientan en la cátedra de Moisés, que le quieren quitar el lugar a Dios, que le quieren quitar el lugar al Señor, que quieren ser otros dioses haciendo normas y leyes. No llamen a nadie maestro. Cuando un gobernante diga, la palabra de Dios dice, no matar. Pero aquí yo como soy el maestro, el jefe, el papá, el gobernante, el presidente, saco un decreto donde dice sí a la interrupción del embarazo. Dice, a ese no lo llame maestro, no siga ese ejemplo, no haga lo que él diga, no haga lo que él haga. En la cátedra de Moisés se reunieron los escribas y los fariseos, hagan lo que digan, pero no imiten sus obras. Esas obras no las imiten, no le hagan caso. A esos maestros no hay que obedecer. Aquellos que están por encima de la ley de Dios dicen, bueno, si un viejito se siente mal, pues hay que aplicarle la muerte silenciosa, usted sabe cómo se llama, y le aplican una inyección y se muere. No le hagan caso a ese que se llama maestro porque es médico, porque es presidente, porque es quien sea. A esos que están enseñando, como los escribas y los fariseos, doctrinas falsas que no son de Dios, no los llamen maestros. El Ecuador se celebra el 13 de abril, el Día del Maestro. En Honduras el 17 de septiembre. Ellos están colocando los días del maestro. No llamen a nadie maestro. No se dejen encarrilar, no se dejen llevar por esos maestros que lo están llevando al mal. No lo llamen maestro. No sea discípulo de esa persona. A eso se refiere la palabra de Dios. El maestro era el que enseñaba al discípulo. Usted mira la palabra hoy maestro y la mira como la persona que hace dictado, la persona que dice que tiene que estudiar. En el tiempo de Cristo el maestro era la persona que le enseñaba la forma de vivir. Miren cómo Jesús llevaba a sus discípulos, se los llevaba por un lado, se los llevaba por otro lado, iban de paseo, iban a la montaña, iban allá, venían, hacían, comían, compartían, dormían, pasaban la noche orando. Eso era un maestro. Y si usted ve que una persona le está llevando por malos caminos, dígale, no señor, eso no está bien. Escuchen, presten atención. No llamen, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque maestro es uno y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial, y dicen los evangélicos, amén, aleluya. El cura leyó que a ningún cura había que llamarlo Padre, porque el Padre es el del cielo, y cuando llaman Padre a los curas están fallando, están cometiendo pecado mortal, se van a condenar los católicos por llamarlo Padre. Tampoco hace referencia a eso. ¿Usted le puede decir a un sacerdote Padre? Sí. ¿Usted le puede decir a un sacerdote Padre? Sí. Es más, ahorita les voy a mostrar ejemplos en la carta a los hebreos, que se llaman padres a las personas, y por eso no hay error. San Pedro nos enseña que tenemos en la tierra padres, papá con P minúscula, y Padre que es Dios. Y San Pablo nos enseña que existe un Padre de los espíritus que es Dios, pero también tenemos un Padre terreno. Entonces, cuando la Biblia dice no llamen a nadie Padre sobre la tierra, ¿qué significa? Que usted no puede llamar papá. ¿Qué es el papá? ¿Qué es el Padre? ¿Quién es nuestro Padre? ¿Cuál es la figura del papá? El que nos enseña a comer, el que nos enseña a dormir, el que nos dice qué tenemos que hacer, el que nos da educación, el que nos compra la medicina. Ese es nuestro papá terreno. Entonces usted no le diga esa palabra a un hombre que te puede llevar por malos caminos, que le quiera quitar el lugar a Dios, que quiera colocarse en lugar del Señor. No llames a ese padre. El sacerdote a usted no le va a decir esas cosas. No llames a nadie padre sobre la tierra. Es que usted, por ejemplo, crea en estas teorías que el hombre viene de los monos.
que el padre de todos los hombres es un mono, y que ustedes y yo venimos de un mono, y que como venimos de un mono, el origen, el principio de todo cuanto existe son los monos, y entonces ustedes y yo somos unos monitos. No llames a nadie padre, no crean esa tontería, no crean eso. El hombre viene del padre, el origen del mundo es una explosión, como lo llaman, Big Bang, Big Bang. El padre, el origen suyo, el origen mío es la explosión y venimos de allá. Nuestro padre, nuestro creador no es Dios, sino la explosión. Nuestro padre, nuestro origen no es Dios, sino un mono. Nuestro padre, nuestro origen, aquí en Venezuela hay una teoría que se llama el Popol Vuh, y dice que el hombre viene del maíz. Los poetas teólogos decían, el hombre viene del agua, el hombre viene del fuego, el hombre viene de la tierra, el hombre viene del aire. Y dice Jesús, no llamen a nadie padre sobre la tierra, no crean en esas cosas, porque el Padre de ustedes es Dios. No se refiere a que usted no le puede decir a su papá, bendición mamá. ¿Cómo le dice a usted, cómo le dice usted al esposo de su mamá? ¿Cómo le dice usted a la persona que lo crió? ¿O cómo le dice usted a la persona que lo engendró? A ver, ¿cómo le dice usted a la persona que lo engendró junto con su mamá? ¿Cómo le dice? Si a su mamá, a la mujer de la casa, usted le dice mamá, ¿cómo le dice usted al hombre de su casa? ¿Cómo le dice? ¿Lo llama por el nombre? Le dice fulano, sutano, Petronilo, sinforoso, venga, deme comida, tengo hambre, llame al hospital, tengo sueño, lo abraza, le da un beso. ¿Cómo le dice? ¿No le dice papá? ¿No le dice padre? Pues sí, y la Biblia dice no llames a ningún hombre sobre la tierra padre, no lo llames papá. Entonces todo el mundo estábamos fallando porque le estamos diciendo a nuestros progenitores padres. Ah, pero los evangélicos agarran y dicen, a los curas no hay que decirles padre. Bueno, pero al papá sí hay que decirle padre. A los curas no hay que decirle maestro, pero el que le da clase sí hay que decirle maestro. No sabe ni lo que dice. ¿Acaso Jesús hace referencia a eso? Pues no. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia que nos van a ayudar, que nos van a enseñar. Por aquí, mire, yo llamo a esa persona, lo llamo papá. Nelly Aguilar, Viviana dice, lo llamo papá. Por aquí José García, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Abel dice, lo llamo papá. Emma dice, papá, lo llamamos padre, porque nuestro papá es nuestro padre. Vamos a ver una cita bíblica que nos van a enseñar Hebreos capítulo 12, versículo 9. Vamos a buscar la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 9. Y la carta a los Hebreos nos va a enseñar que cuando nuestros padres según la carne, que sí podemos tener padres según la carne, y que sí vamos a decirle papá a esas personas que nos trajeron al mundo, pero también hay padres según la carne, guías, antepasados que llamamos padres, que son los tatarabuelos desde atrás, de generaciones atrás, y eso no es malo. La carta a los Hebreos, en el capítulo, vamos a escribirla aquí en los comentarios, capítulo 12, versículo 9, nos va a enseñar que tenemos personas progenitoras o personas de atrás, de la ascendencia de nuestra vida atrás, que nosotros llamamos padre. Hebreos 12, 9, escuchen con atención. Además, teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que aquellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él lo hace para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad. Dice la carta a los Hebreos, no teníamos nosotros padres que nos corregíamos, acuérdense, papá, abuelos que nos corregían, nos decían cuál es el camino. No teníamos padres. No llames sobre la tierra a ningún hombre padre, dice la carta a los Hebreos.
¿No tenemos en la tierra padres que nos corrigen? Pues sí, los tenemos. ¿Qué hace el sacerdote? Pues nos corrige. ¿Qué hace el sacerdote? Si nos estamos descarrilando, pues nos llama la atención. ¿Qué hace un sacerdote? Pues nos predica la palabra de Dios, nos jala la oreja para que ustedes y yo andemos por buenos caminos. ¿No teníamos nosotros padres en la tierra? Sí. Ahora, no debemos someternos al Padre del cielo. ¿Ve qué hace la diferencia? ¿Acaso es malo llamar padre a los padres de la tierra? Pues dígale la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 9, que llama a los hermanos de la tierra padre. ¿Qué es un padre? Aquel que te corrige. ¿Por qué nosotros le decimos padre al sacerdote? Porque el sacerdote nos corrige. No porque el sacerdote quiera quitarle lugar a Dios. No porque el sacerdote sea Dios, no. El sacerdote nos corrige, nos llama la atención, nos guía. Usted se va a confesar y le dice al padre, padre, es que yo robé. El padre no le dice, vaya, papito, sigue robando. Padre, es que yo le fui infiel a mi mujer. El padre le va a decir, vaya, sígale siendo infiel. No, señor, el sacerdote le va a corregir y le va a decir, oiga, deje de estar haciendo eso. Oiga, de ser sinvergüenza. Oiga, póngase pilas. Oiga, ¿usted por qué anda por esa sinvergüenzura? ¿Qué le pasa? Esa es la función de un padre, eso es lo que hace un cura. Por eso le decimos a los sacerdotes padres, porque los padres de la tierra nos corrigen. No teníamos padres que nos sometíamos para que nos corrieran. Ahora, ¿cuánto más debemos someternos al Padre del cielo? La carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 9, hace la distinción entre los padres, nosotros los sacerdotes, que corregimos a los cristianos, el Padre terreno, su papá, que le corrige para que usted no vaya por malos caminos, y el Padre del cielo. ¿Hay padres? Claro que sí. ¿Y es malo decirle padre al sacerdote? Pues no. ¿Es malo decirle padre al cura? Pues no. Usted le puede decir presbítero padre Marcos Galvis, presbítero Marcos Galvis, sacerdote Marcos Galvis, padre Marcos Galvis, cura Marcos Galvis. ¿Y significa que le está quitando el lugar a Dios? Pues no. Ah, pero es el que te corrige, el que te jala la oreja, el que te dice, mire, usted por qué se está yendo por allá, usted por qué no se convierte, usted por qué anda por malos caminos, y eso no es malo. Eso lo enseña Hebreos capítulo 12, versículo 9. Ah, llegaron los protestantes, esos son los que están molestando ahí. Bienvenidos, bienvenidos. Los protestantes que están, agarren la Biblia más bien y póngase a estudiar la Biblia. Dice San Pedro, Primera de Pedro, vamos a buscarla. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17. Vamos a buscarla todos, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17 y siguiente. El Padre terreno enseña cosas vacías. Y ahí hace una diferencia entre el Padre con P mayúscula y el Padre con P minúscula. El libro primero de San Pedro, capítulo 1, versículo 17. No va a ser la diferencia entre el Padre terreno con P minúscula y el Padre del cielo con una P mayúscula. Y ojalá que usted esté viendo su Biblia. Ojalá que usted esté viendo la palabra de Dios. Ojalá que usted esté escudriñando las Escrituras en este momento y pueda observar lo que hay un Padre del cielo y que hay un Padre terreno. El Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Escuchen con atención, oído al tambor. Si llamáis Padre, ese es con P mayúscula, sin aceptación de personas, juzga a cada cual según su conducta, conducidos con temor durante el tiempo de vuestro destierro. Y sabed que no habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, con algo caduco, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin tacha y sin mancha. Pedro dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según su conducta, condúzcanse sin temor durante el tiempo de vuestro destierro. Si llamamos Padre, y ese Padre que está usted leyendo, y por eso quisiera que tuviera la Biblia, ese Padre que usted está leyendo va con una P mayúscula. Si llama Padre a Dios,
que no hace acepción de persona y nos juzga según nuestra conducta, ahí hay un Padre. Ese es nuestro Padre. Oigan, la otra parte. Y saben que no habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres con algo caduco. Entonces nos presenta a los padres que nos enseñan cosas caducas y vacías. Nuestros padres, personas de la tierra que podemos llamar padres. Cuando un protestante dice, no llamen a nadie padre sobre la tierra, Pedro está diciendo que hay dos tipos de padre, que hay un Padre que es el del cielo, que nos corrige, que nos exhorta, que nos va a juzgar, que nos va a pedir cuenta, pero también hay un Padre en la tierra que enseña cosas vacías, que ese puede ser el que Jesús dice, no llamen a nadie Padre, que nos enseñan cosas que no están bien, que nos enseñan cosas vacías y no podemos tener. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, vamos a buscarla también, para que usted tenga algunas citas cuando un protestante llega a usted a meterle piojos en la cabeza. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Vamos a buscarla. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Se habla del Padre espiritual, aquel que engendra en el Evangelio para Cristo. San Pablo se refiere como un padre espiritual, dice que como padre espiritual él engendró, y ese es el sacerdote. Con el bautismo el sacerdote engendra hijos para Dios. Ese es el bautismo. Los niños se hacen hijos de Dios. El sacerdote engendra espiritualmente hijos. Y San Pablo llega a decir que él es un padre. Jesús dijo, no llamen a nadie padre sobre la tierra. Y San Pablo dice, pues yo soy padre y usted lo va a escuchar. Y como padre tiene hijos. San Pablo no tuvo esposa, no tuvo hijos carnales, pero sí tuvo hijos espirituales. Y San Pablo dice, pues yo soy padre y ustedes son mis hijos, ¿cuál es el problema? Los protestantes dicen, no llamen a nadie padre. Va y le dicen a San Pablo, Pablo, ¿usted por qué dijo que tenía hijos? ¿Usted por qué dijo que era padre? Si la palabra de Dios dice, no llamen a nadie padre sobre la tierra. Búsquelo, aprenda la cita. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Saludamos por aquí a Abel Ramos. Que Dios lo bendiga, Padre Marco Galvis. Oración por la familia, mi esposa que cumple 10 años en su trabajo. Que Dios le bendiga a Abel, a su esposa, a su familia. Que el Señor le recompense su granito de arena. Muchísimas gracias. Buenas noches, Padre Marco Galvis. Jenny Chaponan, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Que el Señor le acompañe. Y bienvenidos los hermanitos evangeliquitos. Dejen de estar fastidiando y agarren la Biblia y pongan a leer la palabra de Dios. Estamos leyendo 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, para que se les caiga la careta, para que dejen de ser mentirosos. No llamen a nadie padre sobre la tierra. Miren lo que dice San Pablo, mentiroso, que no llamen a nadie padre. San Pablo dice que tiene hijos, que él es un padre. ¿Por qué no le dicen a él, padre, Pablo? ¿Por qué usted se llamó padre? ¿Por qué usted dice que es padre? Si Jesús decía, no llamen a nadie padre, no se dejen llamar padre. Oigan, 4:14, 1 de Corintios. No les escribo esto para avergonzarles, sino más bien para amonestarlos como a hijos muy queridos, para jalarle las orejas como a hijos. San Pablo dice que lo que él escribe es para amonestarlos, para corregirlos, para jalarle la oreja, como lo hace un padre con su hijo. ¿Sí ven? Escuchen de nuevo. No les escribo esto para avergonzarlos, para que les dé vergüenza. No. Les escribo esto, sino más bien para amonestarlos como a hijos muy queridos. Pues aunque como cristianos hayan tenido 10,000 pedagogos, no tienen muchos padres. He sido yo, dice San Pablo, por el Evangelio que los engendré en Cristo Jesús. Os ruego pues que sean mis imitadores. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo escucharon? Oigan, tienen 10,000 pedagogos,
pero no tienen muchos padres. Les escribo esto no para avergonzarlos, sino para jalarle las orejas como a hijos míos, para amonestarlos, para que lleven una vida digna. Ese es un sacerdote, un padre espiritual que llama la atención de sus hijos para que se vayan por el buen camino. Un padre espiritual que llama la atención de sus hijos para que vaya por el buen camino. Que los protestantes no tengan padres, pues por eso andan chuecos, andan en mentiras y andan en herejías. Que los protestantes andan por mal camino, pues ¿qué vamos a hacer? Ellos le tienen que entregar cuentas a Dios y que estén bravos y que estén delicaditos. Lea Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14, donde San Pablo dice: yo soy un padre para ustedes. Vayan, le dicen a San Pablo: epa Pablo, ¿usted por qué se hace pasar por padre? Si la palabra de Dios dice: no llame a nadie padre sobre la tierra. ¿Usted no escuchó lo que decía Cristo? San Pablo dice: yo me considero un padre para ustedes. Ustedes son mis hijos y como padre los amonesto. Han tenido 10,000 pedagogos, pero no muchos padres, y yo soy un padre para ustedes. ¿Cómo la ve? Eso lo dice la Biblia. Apréndase esta cita. Y cuando un protestante vaya a meterle gato por liebre, y cuando un hermanito evangeliquito vaya a decirle mentiritas, porque mentirosos que son, usted le dice: Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14, dice San Pablo que es un padre y que en la vida vamos a tener muchos padres y vamos a tener 10,000 pedagogos, pero pocos padres, y no hay ningún problema. Y va y le dice a San Pablo, usted protestante que está escuchando la palabra de Dios, que le quite ese pedacito de la Biblia donde dice que podemos tener, que Él es un padre para nosotros. ¿Y cuál es el problema? Que la palabra de Dios hoy nos ayude a comprender que el texto del Evangelio que dice: no llamen a nadie padre sobre la tierra, no significa que usted le puede decir a su papá, papá, o al maestro, maestro. No. O al cura le puede decir padre. No, no hay ningún problema. La palabra de Dios dice que cuando una persona le quita el lugar a Dios, como hacían los escribas y los fariseos, y hacían normas y leyes nuevas, quitando la palabra de Dios como hacen los pastores, colocando cosas que no dice la Biblia, a eso no hay que llamarlos padres, a eso no hay que llamarlos guías, a eso no hay que llamarlos maestros, que eso están bien fuera, bien equivocados de la doctrina de Cristo. La palabra de Dios sí enseña en 1 Corintios capítulo 4 versículo 14 que Pablo era para nosotros un padre y nosotros éramos sus hijos, que podemos tener 10,000 pedagogos pero pocos padres, y uno de esos pocos padres era San Pablo. Por eso en el mundo hay muchos maestros, muchos doctores, muchos abogados, pero pocos sacerdotes. Dicen: pedagogos tenemos muchos, pero pocos padres que nos llevan por el buen camino. Y ahí están los sacerdotes, los guías espirituales, los que nos llevan hacia Dios y los que nos enseñan la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Agradecemos a todas las personas quienes participaron en el en vivo. Gracias, hermanito evangeliquito, por estar aquí. Me pongan bravo, y le ponen bravo, pues léanlo en la Biblia y vuelvan a escuchar el tema y díganme en qué he mentido. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante. No falten, los esperamos.